Bien, muy buenas noches. Gracias por estar acá en esta primera tutoría sobre gestión de la productividad. Eh, Gracias a Berlis y a Flor que están presentes. Y de nuevo instarles a, como les comentaba, tras bambalinas, participar, estar activas y sobre todo generar alguna consulta. Bien, consulta o comentario, por supuesto. Hoy, ya que conocen un poco de la naturaleza de las clases y mi filosofía pedagógica, me parece importante introducir el tema de cómo una cultura de datos se convierte en un habilitador clave para mejorar la productividad. Empezamos con las decisiones fundamentadas. ¿Qué es esto? En la gestión de la productividad, por ejemplo, se busca optimizar el uso de los recursos para generar más valor. Y esto solamente será posible solo si las decisiones operativas y estratégicas se basan en información confiable y no en suposiciones. Por ejemplo, pensemos en el análisis de datos de tiempos de producción para identificar cuellos de botella o medir el rendimiento por trabajador o por línea de producción en la búsqueda de la asignación de los recursos. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? No se puede mejorar lo que no se mide. Y tomar decisiones sin datos es como conducir con los ojos vendados. Pero viene otro de los elementos que es también muy importante, que es el cambio de la mentalidad. En muchas organizaciones, los datos son tratados como residuos del propósito, es decir, subproductos. Y para mejorar la productividad, es necesario ver los datos como activos que permitan aprender, mejorar y también anticiparse. Eh, Aquí uno podría hablar de ejemplos, tales como se me viene a la mente usar datos históricos en función de la demanda para planificar turnos de trabajo y evitar horas ociosas. Entonces, gestionar con datos no es solo una práctica técnica, es un cambio de mentalidad y pasamos de operar con intuición a liderar con evidencia. Si hablamos de la confianza en la evidencia, la relación con la productividad, por ejemplo, una organización productiva, al final del día rompe jerarquías rígidas cuando se trata de tomar decisiones. Si los datos muestran un problema o una oportunidad, deben guiar la acción sin importar quién los trae. Entonces, imaginemos una planta de producción, una planta de manufactura, un operario puede alertar sobre un patrón de fallas si tiene acceso a los datos, inclusive si su rol jerárquico es bajo. Entonces, la productividad mejora cuando la evidencia pesa más que la jerarquía o la intuición. Esto es importantísimo que lo tengan presente, por favor. ¿Por qué? Porque al final del día la cultura de los datos democratiza la mejora continua. Esta segunda lámina que les traigo refuerza la importancia de una cultura basada de datos, en inglés es Data Driven Culture, con la gestión de la productividad, especialmente en lo que respecta al desarrollo de productos y mejora continua. Si hablamos de los desafíos del desarrollo, en algunas formas podríamos entenderlo como los problemas de baja productividad. Y acá es muy importante el comprender las necesidades cambiantes del cliente. Y esto es si una empresa no logra entender lo que su cliente quiere, malgasta tiempos y recursos en desarrollar productos que al final no se van a vender. Y esto va a disminuir la productividad del equipo de innovación y de desarrollo. Entonces, invertir en herramientas de recolección y análisis de datos del cliente, ¿qué les va a permitir? Les va a permitir priorizar los proyectos. Si hablamos de la detección de patrones de consumo,
la falta de visibilidad de patrones lleva a decisiones reactivas o tardías. Y esto se puede traducir en sobreproducción, desabastecimiento o productos mal diseñados al final del día. Entonces, es importante entender que la ciencia de los datos, específicamente en temas de analítica predictiva, mejora la eficiencia de toda una cadena de suministro, pero también reduce desperdicios y con ello tenemos mayores índices de productividad. Si hablamos de los riesgos de lanzamientos fallidos, por ejemplo, un producto que fracasa después de meses de desarrollo representa una pérdida de recursos humanos y económicos. Entonces, el validar las hipótesis con datos desde el inicio va a mejorar la tasa de éxito, y lo cual va a elevar la productividad total del proceso de desarrollo. Pero los beneficios de una cultura de datos, que son palancas de la productividad, probar hipótesis con datos reales, eso es importantísimo. Eh, Iterar rápidamente sobre productos mínimos viables también. En este, uno podría imaginarse la reducción del ciclo del desperdicio y se logran maximizar los aprendizajes. Los errores se detectan antes y se corrigen con bajo costo. Entonces, comparar el tiempo y los recursos entre el desarrollo tradicional y el basado con productos mínimos viables con datos. Luego, el generar productos con mayor valor, la relación con la productividad. Si un producto es más valioso para el cliente, hay más ventas, menos reclamos, mayor retención y mejor rentabilidad. Y todo esto mejora las salidas en conjunto con las entradas. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se lleven ustedes de esta lámina? Una cultura basada en datos no solo permite tomar mejores decisiones, permite mejorar la productividad desde el diseño del producto hasta la entrega del cliente. Y esto se convierte en un puente entre la innovación y la eficiencia operativa. Y llegamos a un punto en donde el rol de la analítica de datos puede ser muy útil para convertirlo en una herramienta estratégica para mejorar resultados. Si hablamos de la medición del impacto, que es la base de la pirámide, la evaluación de soluciones en tiempo real, todo empieza por medir. Y la analítica permite saber si las acciones emprendidas realmente están generando valor. Y en esa generación de valor vemos la mejora de procesos. Entonces, la analítica permite identificar cuellos de botella, ineficiencias y oportunidades de optimización en procesos claves. Pero por otro lado, tenemos la competencia transversal. ¿Qué es esto? Está en la cima de la pirámide. La analítica de negocios no es solo para el área de TI o finanzas. Hay que integrarlo en todas las áreas: ventas, operaciones, logística, recursos humanos. Entonces, ¿qué es lo que se quiere ver con esto? Cuando todas las áreas usan datos para mejorar, ¿qué es lo que pasa? Hay una cultura de mejora continua que multiplica los resultados a nivel organizacional. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, mayor velocidad, hay una mayor respuesta a los cambios del mercado, tenemos una mejor rentabilidad y esa mejor rentabilidad también nos permite tener márgenes para la innovación, la validación de nuevas ideas, por ejemplo, y hay una mayor eficiencia, reducción de subjetividad en los procesos. Hay un estudio que les traigo eh, de McKinsey que habla a 500 empresas encuestadas que utilizaron eh, la analítica, mostraron mejoras en el desarrollo de productos y en la eficiencia operacional. Pero esa eficiencia operacional también les dio mayor valor y la percepción de valor y competitividad cambió. Entonces, hay un mayor impacto por parte del cliente cuando entiende que la empresa que tiene al frente utiliza el análisis de datos.
para la toma de decisiones, desde las decisiones operativas, pues de un nivel operativo, hasta uno más estratégico. ¿Cuáles son las barreras que uno comúnmente puede encontrar para adoptar una cultura basada en datos? A ver, si bien hay muchos beneficios, hay barreras. La resistencia al cambio. Muchos líderes y mandos medios siguen confiando en la experiencia o la intuición más que en la evidencia empírica. Entonces, se toman decisiones sin evidencia, lo cual conduce a errores costosos, ineficiencias y pérdidas de oportunidades. Pero también tenemos la falta de habilidades. Los equipos carecen de capacidades analíticas, lectura de datos, interpretación, visualización. Pero lamentablemente va a encontrarse silos de información. Los datos se encuentran dispersos en diferentes departamentos, sistemas o plataformas que no logran comunicarse entre sí. Entonces, las decisiones se hacen con información parcial o desactualizada y no hay una visión integral del negocio. Es como tener un montón de piezas de un rompecabezas, pero en cajas distintas y sin saber cuál es la imagen final. Sí, eso es lo que muchas veces pasa. Entonces, el camino hacia una cultura de datos. Primero, tiene que haber una decisión estratégica. El compromiso debe venir desde la alta dirección. Sin liderazgo, cualquier iniciativa de analítica de datos será marginal o anecdótica. Pero por otro lado, también tenemos cambios estructurales. No basta con herramientas. Se requiere rediseñar procesos, sistemas de información, estructuras organizativas. Pero también hay un tema cultural de por medio, el cambio de mentalidad y el desarrollo de capacidades analíticas. Entonces, para que haya una transformación completa, no es solo implementar tecnología, sino también la forma de pensar, de decidir y sobre todo de actuar sobre los resultados que los datos van brindándonos. Una cultura de datos en una organización no es un destino, es una forma de avanzar. Y cada una deja de ser un archivo y se convierte en una oportunidad. No sé si aquí a este punto hay alguna duda, un comentario. No, todo está. Berlis, De mi perdón. parte, todo bien, profe. Ok. Flor, ¿usted alguna duda? No, súper claro, más bien muy bonito el tema. Perfecto, gracias. Esa es la idea, que les genere valor. Eh, bien, vamos a entrar ya en materia y a este punto, esta lámina introductoria lo que habla es sobre el modelo japonés de desarrollo en, en función de la post-Segunda Guerra Mundial. Y es una excelente base para explicar cómo la gestión de una productividad puede transformarse mediante decisiones estratégicas, tecnológicas y organizacionales. Eh, si hablamos de la adopción tecnológica masiva, ¿a qué se refiere esta lámina? La tecnología per se no garantiza la productividad, pero es un habilitador crítico si se incorpora de una forma adecuada. Y aquí estamos hablando en temas de mecanización, automatización, eficiencia operativa y la reducción de tiempos muertos. Si hablamos sobre el impulso sin precedentes en la productividad, Japón en su momento rompió esquemas tradicionales, no solo haciendo más, sino haciéndolo mejor, más rápido y con menos desperdicio. Aquí estamos hablando de métricas de eficiencia, análisis de procesos, reducción de desperdicios como muda. eh, si hablamos de la calidad total como una prioridad nacional, la gestión de la calidad es un pilar de la productividad sostenible,
Y aquí estamos hablando, por ejemplo, del ciclo de Deming y Juran, por ejemplo, los indicadores de calidad, la prevención de errores. Entonces aquí la calidad no es lo que uno hace, sino lo que el cliente está dispuesto a pagarle a usted como empresa. Pero también tenemos que entender que debe existir una flexibilidad en la manufactura. Japón desarrolló sistemas como el justo a tiempo, el Kanban y otros que permiten adaptarse sistemáticamente y de una forma rápida al cambio. Si hablamos de una expansión multinacional, la internacionalización permitió a Japón escalar su productividad y aprender de mercados globales. Entonces, ¿qué viene esto? Japón no solo incrementó su productividad, sino que hubo un cambio mental. Por eso introducíamos eh, la cultura de la calidad, la cultura de la innovación, perdón, que es muy importante. Entonces pasó del control por autoridad a la mejora continua, impulsada por datos, personas y tecnología. Y esa es una lección vigente para cualquier organización hoy en día. Ahora, eh, aquí viene un tema. ¿Cuáles deben ser esas consideraciones iniciales? La productividad ya no puede medirse solo localmente en un mundo globalizado. La capacidad de adaptación cultural y organizativa se convierte en un factor productivo clave. Y aquí estamos hablando desde la transición de mercados fragmentados a globales. ¿A qué se refiere esto? Antes se optimizaba la productividad solo en función de recursos internos. Ahora hay que adaptar operaciones, productos y servicios a otros contextos fuera de las fronteras de la organización. Toyota, por ejemplo, diseñan productos según el mercado, Asia versus América. No solo hay una optimización de costos, sino un valor percibido y una eficiencia logística. Pero también hay una identificación e integración con el entorno comercial y una relación con la productividad. Una empresa que se adapta al contexto local, hablemos de normas, culturas, hábitos de consumo, reduce fricciones, acelera los ciclos y mejora el rendimiento operativo. Y aquí quisiera introducir algo que me parece muy importante. La adaptación estratégica es igual a qué tan eficiente puedo gestionar la cultura desde un plan organizacional, más un diseño de procesos alineados a nuevos entornos. Entonces, la productividad global ya no se logra solo con máquinas eficientes, sino con empresas inteligentes culturalmente. Y el reto de ser verdaderamente multinacional. No basta con vender en muchos países. Ser una multinacional implica rediseñar procesos productivos, decisiones logísticas y estructuras organizativas globales. También la adaptación cultural es importante como una ventaja competitiva. Traigo el ejemplo de McDonald's, por ejemplo. McDonald's adapta su menú y procesos según el país, sin perder el control de la calidad ni la eficiencia. ¿Y esto qué va a incrementar? La productividad de mercado por unidad operativa. En un entorno global es importante que la capacidad de adaptación es una dimensión clave de la productividad. Ser eficiente ya no es suficiente. Hay que ser estratégicamente adaptable para competir en múltiples mercados. Y es donde viene el reto de Kaizen. Kaizen y productividad debe ser entendida no solo como una técnica, sino como una cultura organizacional. Y es una de las claves históricas del éxito productivo japonés.
¿Qué es Kaizen? Hacemos por ahí. Mejora continua que involucra a toda la organización, sin más. No es una herramienta puntual, ya lo he venido introduciendo, es una forma de pensar y de trabajar todos los días, un poco distinto. ¿Qué tenemos acá? La relación con la innovación y la tecnología. Acá Kaizen no es solo eficiencia operativa, también es una respuesta ágil al cambio tecnológico y a las necesidades del cliente. Recuerden que siempre se trabaja en función del cliente. Entonces, características del entorno donde Kaizen es útil. Bueno, en mercados de rápida expansión, por ejemplo, la necesidad de adaptarse sin que los procesos colapsen. Hay clientes más exigentes, lo que obliga a innovar sin perder el control de la calidad. Hay escasez o abundancia de recursos. Kaizen se adapta a ambos extremos, que es importante, pero sobre todo en las administraciones eficientes. Hacer más con menos optimiza recursos humanos y técnicos. Entonces, ¿qué es lo más importante? Traigo el ejemplo aplicado a la empresa Ford, a los coches que son marca Ford. La mejora continua, por ejemplo, en líneas de ensamblaje, más la reducción de desperdicios, ¿a qué creen que puede ser igual? Reducción de costos y tiempo. Kaizen trasciende culturas. No es algo exclusivo para Japón y cualquier empresa puede aplicarlo. Aquí quiero llegar con todo esto que han podido leer y que ha estado acá mientras les he estado dando estos comentarios. Y Kaizen no es una técnica, es una forma de vivir la productividad. Y es la decisión diaria de mejorar procesos, el de reducir desperdicios, aprender de los errores y sobre todo avanzar. Entonces, ¿cuál es el concepto de Kaizen? Bien, Kai significa cambio y Zen, bueno o mejor. Si las unimos, cambio para mejorar o mejora continua. Y recuerde, por favor, Kaizen no es hacer grandes cambios radicales, es comprometerse con pequeñas mejoras diarias que con el pasar de los días se vayan acumulando y generen grandes transformaciones. ¿Cuál es la relación directa con la productividad? Cada pequeño cambio orientado a mejorar reduce desperdicios, pero sobre todo también nos da la posibilidad de optimizar tiempos y mejora la calidad y eleva la satisfacción del cliente. Y esto lo que implica es un modelo de gestión donde todos en la organización participan, no solo los principales tomadores de decisión. Y aquí vemos como herramientas como 5S, por ejemplo, la estandarización de procesos, los flujos de valor, son manifestaciones prácticas del Kaizen. Entonces, Kaizen no es un proyecto, es una cultura. No se implementa, se vive. Requiere un compromiso transversal, una observación constante y una capacidad para detectar problemas y disposición para cambiar. Entonces, Kaizen nos recuerda que mejorar es una responsabilidad compartida, no una tarea de la gerencia. Y la satisfacción del cliente debe ser el propósito superior. Toda actividad, todo cambio, toda mejora debe conducir a mayor valor percibido. Entonces, Kaizen no solo mejora procesos, mejora la relación con el mercado. Quiero preguntarle, ¿qué cambios menores puede usted realizar en su vida profesional o académica al aplicar Kaizen? Déjeselo para su reflexión. Muchas veces se busca el camino a la excelencia, pero esta no es realizar grandes cambios día con día, sino hacer pequeñas cosas bien
todos los días. Ese es el concepto y la aplicación del Kaizen. No es más, no es física cuántica ni nada por el estilo. ¿Hasta acá alguna duda, algún comentario? Qué vacilón, parece mentira, pero yo creo que yo ya apliqué el Kaizen en mi vida, pero en ese momento no puedo hacer una mejora, Ok, ya aplicó el Kaizen y no puedo hacer una mejora. Y suena como contradictorio, ¿no? ¿Por qué? porque Amplíeme el por. Ujú. es que, profe, es la carrera que estoy llevando y yo me di cuenta muy tarde, digamos, de las pocas posibilidades que hay. Y yo deseo, incluso ya intenté hacer cambios y de todo, pero ya no hay tiempo, digamos. Ok, ok. Bueno, después podríamos hablar al respecto, pero vamos a continuar. Pero siempre hay forma de cambio. Quizás hay que ampliar la percepción de cómo se está viendo ese reto. ¿Por qué? A ver, el concepto de Kaizen aborda mucho. Es como un paraguas filosófico. Eh, Kaizen como un paraguas. A ver, y el paraguas puede verse como una metáfora también. Kaizen no quiero que se quede en la mente que es una técnica aislada, algo solamente a un elemento. Hay varios conceptos que permiten generar un marco integrador de muchas herramientas y prácticas. Y todas estas herramientas que ustedes están viendo en el paraguas están orientadas a un solo objetivo, la satisfacción del cliente a través de la mejora continua del trabajo diario. Entonces, vemos cómo hay aspectos más operativos y culturales, disciplina, automatización, sugerencias, mantenimiento productivo, pero del lado derecho tenemos métodos de mejora continua como Kanban, justo a tiempo, cero defectos, entre otros. Entonces tenemos dos aspectos, mantenimiento y mejoramiento. ¿El mantenimiento qué es? Yo quiero que lo entiendan así de sencillo. Actividades que aseguran que los estándares actuales no se deterioren. Pero la mejora son actividades que buscan elevar los estándares actuales a través de la innovación, el análisis y la participación continua. Entonces, en dos palabras, mantenimiento igual, sostener operativamente lo que tengo hoy. Mejoramiento, véalo como crecimiento. Al final, cuando usted tiene mantenimiento más mejoramiento, tiene una productividad más estable y creciente. Entonces, hay algunas frases o algunos conceptos o técnicas que se ven como una moda. Y esto del Kaizen no es un proyecto temporal, es una cultura operativa que une la mejora continua, la participación, la disciplina, entre otros, para construir una organización más productiva, que sea adaptable y centrada en el cliente. Pero vayamos a profundizar. ¿Qué es mejoramiento? Cuando hablamos del Kaizen, recuerden, mejoras pequeñas, sostenidas, progresivas, pero cuando hablamos de innovación, son saltos más grandes, son disruptivos, por ejemplo, y generalmente se hacen en inversiones asociadas en tecnología o rediseño. Ambas formas son necesarias. ¿Cuál es la clave? Saber cuándo aplicar una y cuándo aplicar la otra. Cuando nos vamos al tema de los gráficos, en el modelo japonés, por ejemplo, todos, absolutamente todos en una organización contribuyen al Kaizen. El Kaizen es transversal. En cambio, la innovación se centra mucho en la alta administración. Eh, el mejoramiento, por ejemplo, en el modelo occidental, no se distribuye equitativamente.
Se piensa que solo la administración o los principales tomadores de decisión son los que tienen la verdad absoluta en cómo cambiar. ¿Quién nos puede dejar esta lámina al final del día? Que en la productividad, mejorar no siempre significa invertir más. A veces, mejorar significa escuchar, observar mejor, pero también tener el coraje de cambiar cosas todos los días. Y esto me da la oportunidad de hablar sobre la jerarquía del compromiso del Kaizen. Esta jerarquía, si ustedes la pueden ver o la podrán consultar posteriormente, sintetiza de forma clara cómo el enfoque de mejora continua no es responsabilidad de un solo nivel jerárquico, sino es de toda la organización. Vean que este ha sido uno de los mensajes que más he brindado. El Kaizen es una responsabilidad de toda la organización. El Kaizen, al final del día, es colectivo. Entonces, cada nivel jerárquico tiene un rol en el proceso de la mejora continua. Y aquí no se trata de que todos participen, sino de saber cómo participar. Si hablamos de la alta administración, puede definir el Kaizen como una estrategia. Después la administración media ejecuta metas, entrena, hace consciente al personal. Los mandos medios o los mandos más inferiores aplican los planes de Kaizen, promueven la orientación de los trabajadores y los trabajadores son los protagonistas del cambio. Son los que proponen mejoras, participan en grupos pequeños. A ver, en muchas organizaciones van a poder escuchar que se dice, ¿dónde está la normativa? ¿Dónde está la reglamentación? ¿Dónde están los procedimientos? A ver, el Kaizen no se decreta, es como un decreto. Se construye todos los días, pero con el compromiso de toda la organización. Y la productividad no mejora por imposición o por orden. Avanza cuando la organización aprende a mejorar conjuntamente. Y aquí viene cuáles son los complementos del Kaizen. A ver, Kaizen y el control total de la calidad. ¿Qué significa esto? Es el enfoque aplicado al desempeño administrativo, no solo a una planta o de manufactura. Y aquí una mejora simultánea en la calidad, en los costos, en las entregas, en la seguridad, en la productividad y en la relación con los proveedores. En la relación con la productividad, de nuevo, aquí no es hacer más, sino de hacerlo mejor, más seguro, con menos desperdicio y de una manera más colaborativa. Entonces la productividad se vuelve sistémica, no local. Si hablamos del Kaizen y el sistema de sugerencias, ¿qué implica? ¿Qué implicación tiene? Empodera, es uno de los primeros aspectos que es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque se pueden detectar oportunidades de mejora. Democratiza la mejora continua. Todos en la organización se convierten en agentes de cambio y la cantidad y la calidad de sugerencias se convierte en un indicador de desempeño gerencial. Pero si vemos también el Kaizen y la competitividad, Kaizen es una herramienta poderosa para mantener la eficiencia. Pero la alta dirección no debe caer en el error de enfocarse solo en procesos y olvidar la estrategia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y la clave es buscar esa balanza. ¿A qué me refiero? Equilibrar la mejora continua más el pensamiento estratégico. Algunos dicen que Kaizen hace fuerte el presente, pero la visión estratégica es lo que asegura el futuro. Entonces, Kaizen se potencia cuando se conecta con la calidad total y se activa desde las personas y se orienta estratégicamente a la competitividad.
no es un fin en sí mismo, sino una cultura que impulsa a la organización a superarse día con día. ¿Cuáles son los criterios orientados al proceso y al resultado? Hay una distinción que es muy importante introducir aquí para el liderazgo y la evaluación organizacional. ¿Qué se propone en esta lámina? Hay dos tipos de criterios para gestionar el desempeño. Eh, los criterios, que se reconocen como criterios P, se enfocan en los medios, en cómo se hacen las cosas, en la disciplina, en la mejora, la constancia y, ¿por qué no, la colaboración? Pero por otro lado, tenemos los criterios R, que son los de resultado. Se enfocan en el fin, las ventas, la producción, las utilidades netas o las metas alcanzadas. Eh, ¿Por qué esto es importante en la productividad? ¿Qué pasa si solo usamos criterios de proceso? Se fortalece una cultura de la mejora continua. Se apoya en las personas, por ejemplo, para mejorar el cómo, lo cual en el tiempo va a asegurar mejores resultados sostenibles. Pero si solo usamos criterios de resultado, va a haber una presión por alcanzar los números, aunque los medios no sean sostenibles. ¿Cómo se conecta todo esto con el Kaizen? Bueno, el Kaizen propone un modelo basado en criterios de proceso, pequeñas mejoras, disciplina, estímulo positivo, trabajo colaborativo. En lugar de control reactivo, promueve una gestión que acompaña, que entrena, que escucha y mejora con el equipo. La productividad no se empuja con metas, se construye con procesos. Usted va a estar en algún momento en una planta de producción, va a administrar la gestión de las operaciones, o la productividad también. Una de las grandes responsabilidades que usted no debe olvidar, que no es solamente es pedir resultados, sino crear todas aquellas condiciones para que esos resultados ocurran con excelencia. Entonces, ¿qué hace un gerente orientado al proceso? Presenta un interés genuino en la disciplina como el cumplimiento sistémico de estándares y orden en el trabajo, la administración del tiempo, me gustaría que la entendieran como la eficiencia y la puntualidad en las actividades, y el desarrollo de habilidades también, como lo es la capacitación continua. Pero sobre todo, tendrá una participación y compromiso, es decir, todos tienen que ser parte de las mejoras. Algo que no pueden dejar de lado es la moral, el sentido de pertenencia y la motivación. Y si hablamos de la comunicación, habrán canales abiertos, confianza y claridad. No se mejora un proceso sin mejorar la forma en que las personas participan en él. Voy a volver a repetir, no se mejora un proceso sin mejorar la manera en que las personas participan en él. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Están ahí? Sí, Profe, yo lo voy entendiendo todo muy bien. gracias. Yo acá estoy también, entendiendo. Ahí está entendiendo, pero vamos bien, o vamos medio bien, o no vamos. Sí, sí, sí vamos medio bien, pero después yo le voy a hacer un par de preguntas. Bueno, claro que sí. Un momento, por favor. Pues vamos a continuar. Entonces, vamos ahora a hablar sobre el Kaizen en función de la innovación. Kaizen es un enfoque gradual, como ya lo hemos venido hablando hasta el cansancio. Pequeñas mejoras constantes.
no busca llamar la atención porque algunas veces no se ven esas mejoras, sino generar consistencia, eficiencia y sostenibilidad. Entonces, lo que usted va a tener son resultados acumulativos, pero muy duraderos. Imagine la innovación como ese gran salto. Los cambios son visibles, disruptivos y tecnológicos. Entonces, se produce de alguna forma u otra un impacto inmediato. Eh, Suele surgir como respuesta muchas veces también a crisis o iniciativa de la alta dirección. Lo he querido traducir en esta frase: mientras que la innovación genera grandes titulares o titulares rimbombantes, de una forma u otra también el Kaizen construye el futuro, pero dependerá también del contexto, porque muchas organizaciones a veces requieren un titular rimbombante, es una gran innovación. ¿Cuál de los dos es mejor? Los dos. ¿Cuál es la verdadera ventaja que una organización, y algo que sus proyectos deben de poder visualizarse, es cómo integrarlos estratégicamente para la consecución de los objetivos planteados en el tiempo? Entonces, el Kaizen no excluye la innovación, digamos que la prepara, y este es el sistema nervioso, el sistema central de su organización, que aprende a mejorar día con día, mientras abre espacio a saltos estratégicos cuando las condiciones lo exijan. En esta lámina, quiero asociarle que en la gestión moderna de la productividad, uno de los contrastes más reveladores, si bien hablábamos de Kaizen e innovación, aquí le estamos agregando algo que se llama disruptivo. Ambos buscan el progreso. Si bien uno pudiera entender en esta conversación que les traigo que son filosofías o ritmos o mecanismos totalmente distintos, donde por ejemplo el Kaizen es de origen japonés, hay una gradualidad, hay un continuo y un colectivo, y su esencia subyace en la suma de pequeños pasos para generar cambios significativos, donde involucra a todos los miembros y hay una cultura que genera una responsabilidad compartida y una mejora diaria. Quizás su impacto inmediato rara vez pueda ser espectacular, pero sí es transformado. Pero en la otra acera tenemos la innovación, que es una vertiente más occidental, donde hay a menudo saltos tecnológicos, reestructuraciones organizativas, intermitente de unos pocos, a veces muy costosa. Y quizás uno de los principales eslabones que debe tomarse en cuenta es la capacidad de provocar cambios profundos en poco tiempo. Pero ambos tienen ventajas y limitaciones, donde el Kaizen requiere muy poco para comenzar, pero mucho para sostenerse, donde la innovación exige mucho al inicio, en términos de apoyo a las personas y a los procesos. Y el segundo, en tecnología y resultados. La pregunta que a veces uno ve en muchos artículos o publicaciones o conferencias no es cuál enfoque es mejor, sino cuándo y cómo deben combinarse para generar mejores resultados. Y aquí viene lo más importante. ¿Cuál es la base de la organización? Y debe ser la cultura, donde se tenga innovación más Kaizen y que esté preparada para gestionar los desafíos de una forma más progresiva y diferente. Kaizen, si quieren verlo, es como el latido constante del corazón. Y la innovación son esos impulsos que el corazón envía a todo su cuerpo para dar ese salto, inclusive a veces un salto de fe, al logro del objetivo que usted se ha propuesto en el corto, mediano y largo plazo.
Si hablamos de innovación más Kaizen, eh, seguimos con con lo que les venía diciendo. A ver, vamos al caso de Tesla directamente. Tesla ha revolucionado la industria automotriz, inclusive espacial, con muchos cambios. Ha tenido resultados que son sostenibles y se logran también gracias a la incorporación de prácticas del Kaizen invisibles, pero ciertas, en sus plantas de producción, donde se promueve la eficiencia a través de pequeñas mejoras. Entonces, en el siglo XXI, Kaizen y la innovación no compiten, se complementan, son como hermanos lejanos que se complementan. Uy, disculpen, aquí está. Son como hermanos pequeños, lejanos, pero necesarios. Kaizen, véalo así, construye la escalera. La innovación salta escalón a escalón. Sin escalera no hay altura sostenible. Sin salto no hay diferenciación. Economías de crecimiento muy lento, Kaizen quizás sea el aliado ideal, porque aprovecha cada recurso, elimina los desperdicios y sobre todo fortalece la cultura organizacional. En economías dinámicas, la innovación es esencial para sobrevivir. ¿Por qué? Porque su viabilidad depende de que haya procesos sólidos que la acompañen y la consoliden. De nuevo, la clave no es elegir una u otra o cuál es mejor o cuál tiene estos beneficios contra esto, sino diseñar un sistema que aprenda a mejorar todos los días mientras se prepare para transformar cuando sea el momento necesario. ¿Y a qué me refiero con esto? En la visión japonesa del crecimiento y el mejoramiento organizacional, ni la innovación ni el Kaizen son episodios que puedan verse en páginas distintas. Son integradas, conectando la ciencia, la tecnología, el diseño, la producción y el mercado. Y una de las ventajas, una de las concepciones más importantes, es la ventaja competitiva japonesa. Y es lo que Imai en su libro nos trae. Entender que el conocimiento y la mejora deben fluir de forma encadenada. Si no, no va a sobrevivir la organización. La innovación nace del conocimiento científico y representa el momento donde se conciben nuevas ideas que van a generar productos y soluciones que rompen con el status quo, es decir, con lo que ya está establecido. Pero esta innovación por sí sola no es suficiente. No hay impacto si no logra traducirse en diseños visibles, procesos que sean eficientes, una producción estable, y ahí es ahí donde entra el Kaizen. Kaizen actúa como el puente operativo que va a garantizar que los avances generados por la innovación no solo lleguen al mercado, sino que lo hagan de forma sostenida, pero también mejorada y adaptada a las realidades diarias del trabajo. Mientras la innovación puede verse como el chispazo inicial, Kaizen es el mecanismo que mantiene encendida la llama. Y este diagrama acompaña la reflexión que les acabo de dar. La innovación ocurre en la etapa previa a una cadena productiva, entiéndase diseño, producción y mercado, mientras que el Kaizen se despliega a lo largo de todo ella. Entonces, una organización no puede elegir entre innovar o mejorar continuamente. Esto ha quedado claro porque este es uno de los temas más importantes de la tutoría de hoy. Slot, Merlis, ¿ha quedado claro? Claro que sí, profesor, bastante claro. Gracias.
Sí, profe, está claro. Gracias. Bien, una comparación profunda entre estas dos corrientes no puede limitarse exclusivamente a métodos o resultados. Debe comprender las raíces culturales. Y esta lámina ofrece esa perspectiva, un contraste entre dos formas de ver el proceso organizacional, pero no como proceso, sino como caminar hacia el futuro, y influenciadas por un sistema de valores. Mientras que Occidente ha privilegiado históricamente la innovación, entendiéndola como disrupción, creatividad, propiedad y avance, en Japón ha cultivado como constancia la filosofía del Kaizen, que se basa en la adaptabilidad, el trabajo en equipo, la mejora incremental y la eficiencia basada en sistemas colaborativos. Y aquí hay dos planos distintos. Hay un lugar donde se buscan soluciones radicales a vacíos muy amplios, pero también el Kaizen prefiere optimizar lo que ya se tiene y enfocarse en los detalles o en las tecnologías, es decir, en esos recursos y capacidades vigentes de una forma transversal. Entonces, ¿qué es el punto más relevante en esta lámina? Ambos enfoques son útiles y ambos también demuestran cómo pueden coexistir. La creatividad necesita organización para sostenerse y la mejora continua necesita apertura para renovarse. Una organización que integra la adaptabilidad del Kaizen como esa energía transformadora de la innovación puede y hace que sus recursos y capacidades se preparen para competir en cualquier entorno. Entonces, mientras que el pensamiento occidental nos impulsa a cambiar el mundo, el pensamiento oriental de los pequeños pasos nos invita a quizás a reflexionar cómo habitamos ese mundo. Y en ese punto de encuentro en donde el genio y la constancia del hábito es donde está la verdadera ventaja competitiva. La chispa del ingenio y la constancia de pequeños hábitos. Acá mismo lo podemos ver. En el pensamiento occidental, por ejemplo, hay alta tecnología, hay más potencial, hay productos innovadores. Pero en la versión japonesa hay una baja tecnología, más pequeños cambios, que está más orientada a las personas y hay un cambio que se realiza en el producto. Entonces, esta lámina no solo compara estrategias, sino que plantea una decisión fundamental. Se quiere depender de la próxima gran tecnología para diferenciarse o se prefiere construir una ventaja competitiva sostenible en función de lo que se tiene. Cuando hablamos del Kaizen y el control total de la calidad, uno quizás se le pueda venir a la mente estándares técnicos, procesos bien definidos, productos sin defectos. Entonces, la calidad no comienza en los procesos ni en los productos, comienza en las personas. Y esta lámina busca dejarlo claro. ¿Por qué? Porque la preocupación principal del control total de la calidad no es una técnica, sino es como un enfoque humanista. Una empresa que desea alcanzar niveles superiores de calidad debe ante todo desarrollar calidad en las personas. Y esto implica desde fomentar una cultura donde las personas trabajen con conciencia, compromiso, disciplina y disposición, y no es una tarea que se imponga desde arriba, sino que se construye día a día a través de la formación, el respeto, la retroalimentación. Entonces el Kaizen y el control total de la calidad coinciden en esta premisa.
Una organización que invierte en formar a su gente se encuentra a medio camino de producir bienes y servicios en función de la calidad. Entonces, si se quieren mejorar los resultados, entiéndase, productos, servicios o en cualquier ámbito, empiece a mejorar las conversaciones, las competencias y esa convicción para hacerlo posible. En un mundo donde cada vez vemos cómo las organizaciones compiten por tecnología, velocidad o capital, en donde se apueste más por la calidad humana como una ventaja estratégica, estarán sembrando un verdadero tipo de liderazgo más resiliente, más coherente y, en última instancia, más competitivo. Siempre va a haber, ante todo, mejora. ¿Cómo solucionamos lo que pasa? A ver, y esta lámina describe cómo el plan, el hacer, el revisar y el actuar, que es una versión del conocido ciclo PDCA, en inglés Plan, Do, Check and Act, eh, puede guiar a los equipos de trabajo a través de un proceso lógico y ordenado para resolver problemas y mejorar procesos. Entonces, el punto de partida siempre es el mismo, el qué, y parte de una definición del problema. Y esa definición del problema tiene que tener un análisis del mismo. Tengo el qué, ¿por qué quiero hacerlo? ¿Cuáles son las causas que me está generando ese reto o ese problema? Cuando tengo todo lo anterior definido y validado por quienes se ven más afectados, viene el cómo, la planificación de las medidas. Y luego de esto, llegamos al hacer, la implantación. ¿De qué? De nuevas acciones para resolver ese problema. Y después revisamos en la confirmación del resultado y estandarizamos para que sea sostenible en el tiempo. Bien, hasta aquí hemos llegado a la primera parte de la tutoría. Vamos con el material complementario y vamos a hablar sobre la necesidad del proceso de globalización y entenderlo. Aquí estamos partiendo de las fuerzas del mercado, oferta y demanda, que al final determinan un precio final. Cuando estuvo la pandemia, el COVID-19, no sé si recordarán que ante una escasez del alcohol, los precios, cuando había, subieron exponencialmente. Entonces, ¿qué señala esta teoría? Que en alguna medida los consumidores podrán verse beneficiados con una oferta tan variada a sus necesidades, pero también a su capacidad de pago, pero también pueden verse no beneficiados, pueden verse de alguna forma obligados a pagar grandes cantidades de dinero en función de esa necesidad. ¿Y cuál debe ser el papel del Estado? La teoría motiva a que éste debe presionar para una reducción de precios y que no cause una guerra comercial y sea un facilitador y no un regulador de esas acciones. Cuando el Estado interviene de alguna forma u otra en el ámbito comercial, paraliza el desempeño organizacional, porque dependiendo de la intervención pueden ser que los costos de producción o para brindar el servicio o para desarrollar el producto en su defecto aumenten o disminuyan. Y aquí viene un tema que para mí es muy importante, competitividad. Una de las principales orientaciones que deseo que entiendan es que la competitividad es una característica, quizás la más importante, que una empresa debe tener para mantenerse vigente en el mercado. Hay definiciones de definiciones, pero si hablamos de una competitividad país, es el grado en cómo un país o una nación, bajo condiciones de mercado libre y justo, puedan producir bienes y servicios
que sean capaces de incursionar en mercados internacionales. En tanto que esto aumente el bienestar económico de sus habitantes. Cuando hablamos de ventajas comparativas, son ventajas que me diferencian al otro, no son absolutas, y aquí hay muchas definiciones. Una persona o una organización tiene una ventaja sobre otra si es más productiva. Un país tiene una ventaja comparativa en alguna actividad o en algún, no solo actividad, sino algún pilar de su desarrollo, por ejemplo, infraestructura, capacidad de producción interna, desarrollo económico local, si las puede realizar a un menor costo de oportunidad. ¿Y qué es el costo de oportunidad? El valor de mejorar alguna alternativa, pero debe renunciarse a otra cosa. Incremento de la productividad. Hay tres principios que me interesa que usted se lleve. El incremento en la productividad genera eventualmente mayores fuentes de mano de obra, es decir, más trabajo. La empresa y quienes la conforman tienen que trabajar conjuntamente para mejorar la productividad por persona. Y los resultados que se tengan de esa productividad en términos económicos tienen que ser distribuidos equitativamente entre el patrono de la empresa, el trabajador, pero también por el quien paga por ese producto o servicio. Aquí estamos hablando de una mejora en el valor percibido que recibe el cliente. Y otro de los temas que traía es los índices, algunos índices. La productividad parcial, quisiera que la entienda como la razón entre la cantidad producida y un solo tipo de insumo. Por ejemplo, la productividad entre las horas hombre o horas ser humano laboradas. La productividad total, por ejemplo, es decir, la productividad total y la sumatoria de todos los insumos. Entonces, la productividad neta entre todos los insumos que se requirieron para producirlo, inclusive las horas trabajadas por persona. Agua, luz, eh, infraestructura, depreciación, tecnología, etcétera. Pero también tenemos el factor de productividad total. Y esta es la razón de la productividad neta y la sumatoria de todos los factores, es decir, insumos, más la mano de obra y el capital de trabajo. Estos pueden profundizarlo más en las lecturas que se tienen, pero el que más se utiliza es la productividad total. Es decir, o hay algunas empresas también que quieren medir cuánto produce cada persona dentro de la organización. Entonces, en algunas ocasiones no se tiene la productividad, pero se utilizan los ingresos. O hablamos de una utilidad neta. ¿Cuánta utilidad neta deja la contribución de cada persona en una organización promedio? Entonces, quiero cerrar con esto. La clave para una gestión de la productividad es la combinación de la innovación con la mejora continua, no ponerlas a competir a una y otra. Cada pequeño cambio que vaya generando, de alguna forma u otra, usted estará construyendo una base para generar cosas distintas en el tiempo. No sé si con esto hay alguna duda, algún comentario. Atento a lo mismo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Profe, lo mío es una curiosidad. Por favor. ¿Qué tan frecuente se aplica Kaizen en lo que son servicios de salud Todos los días, en Costa Rica? todos los días, todos los días, por cuanto hay pequeñas mejoras que tienen que realizarse. A veces son invisibles, recuerde, pero son pequeños cambios de hacer las cosas
que brindan un resultado diferente a lo que se tenía antes. Entonces es por eso que no lo percibimos, porque como dice usted, son pequeños cambios que se dan día a día. Así es. En cambio, la Ya innovación, entiendo. entonces la innovación pasa lo otro, lo contrario con la innovación. La innovación es novedad y que sea usable, pero la novedad es un gran cambio. Puede ser un cambio total de lo que se está haciendo. Ujú. Sí, profe, sí, sí, ya entendí bien. Bueno, esa era mi curiosidad. ¿Tiene alguna duda de lo que vemos hoy? No, profe, todo muy claro de mi parte. Muchas gracias. Flor, ¿usted? De ahí, profe, ¿no? Ya, digamos, está bastante claro lo que es el Kaizen y cómo se aplica en ciertas, bueno, en ciertas empresas. Yo sinceramente hasta ahora estaba escuchando, de hecho estaba comentando con Berlis que yo nunca había escuchado lo del Kaizen hasta ahora que estoy llevando esta materia de gestión, ¿verdad? Es algo, Sí. digamos, que tal vez uno espera escuchar en una empresa, que tengan conocimiento que es el Kaizen, así, cosas así, pero en realidad hasta ahora lo escucho. Bueno, pero por eso se los damos a ustedes, para que ustedes vayan y lo lleven a la organización y puedan implementarlo, donde quiera que vayan a estar, hoy, mañana o pasado. Sí, sí, de mi parte sí, sí está bastante, bastante claro. Bueno, muchas gracias. Con esto damos por finalizada la primera tutoría. No sin antes agradecerles por estar acá y haber compartido conmigo este espacio de aprendizaje y decir y mencionar que estoy a un correo en la plataforma para atender consultas con lo que se refiere a cada uno de los entregables que están definidos en la orientación. ¿De acuerdo? Sí, claro, profesor. Muchas gracias. Más bien este curso nos vamos a agarrar mucho de la mano suya para que nos ayude. Claro que sí. Estoy para servirles, por favor. Pasen muy buena noche y un buen inicio de semana. ¿De acuerdo? Igualmente, muchísimas gracias. A Buenas ustedes. noches, profe, gracias. Buenas noches.